se puede decir de todo esto, de lo que hace un momento conversábamos con el público de CNN, este restablecimiento del programa Quédate o Permanece en México y todas sus implicaciones? ¿Qué dices, doctora? Mira, es una medida difícil de repetir y decir de esta manera, Carmen. Es una claudicación, aunque entiendo yo que se puede también decir que es un pragmatismo extremo que el gobierno mexicano, digamos, decide asumir en la parte de relaciones exteriores, desde esa parte. ¿Y por qué lo digo así, con esa fuerza y con esa crudeza? Porque realmente en esta ocasión, bueno, pues México seguramente con unas negociaciones muy duras y que yo no dudo que eso tiene que ver con una cuestión que también el lugar que ocupa México, la simetría, toda la relación, eso no lo dudo. Pero aquí había un componente muy importante y es que finalmente estamos con otro gobierno que no es Trump, quien implementó esta medida, que tiene que ver con que aquellos que solicitan asilo en Estados Unidos esperen su procedimiento legal en México. Entonces ya de entrada es una cuestión que no hace sentido, no hace sentido legal de ninguna manera. Irse a otro país para esperar asilo en otro país al que se espera llegar, bueno, pues justamente rompe todo el protocolo jurídico internacional. Bueno, el siguiente punto es que ya con Biden y esta promesa e incluso de parte de su secretario Alejandro Mayorkas diciendo que es totalmente inhumana esta medida como la habían llevado a cabo, bueno, pues un juez tejano impone restablecer el programa. Y aquí es donde entra la parte de México, que es donde yo digo que hay una claudicación de alguna parte. Porque México podría haber, digamos, pospuesto de manera ilimitada, digamos, ilimitada puede ser todo el periodo de Biden, esta negociación que tiene que ver con que un juez para un gobierno como el mexicano es absolutamente menor, más allá de que allá sea un juez, impone una medida a su ejecutivo, pero no a México. Entonces aquí es donde, pues obviamente debe haber una cierta negociación muy pragmática en la cual finalmente México acepta que se instrumenten nuevos, digamos, refugios en los cuales Estados Unidos se compromete a que va a apoyar, va a haber apoyo económico y esto es preocupante porque ya genera un tipo de compromiso que es mucho tiempo se negó con el asunto formal de tercer país seguro, pero bueno, este es un avance, o sea, es un avance hacia eso. El siguiente punto es que finalmente Estados Unidos va a poner, se supone que hasta por 6 meses, a aquellas personas que van a esperar su trámite, pero puede estar mandando personas que continúan esto por mucho tiempo, digamos, todo el periodo gubernamental de Biden. Y yo creo que ellos los están jalando hacia el tema de las elecciones en ese país el año próximo, un poco para bajar esta cuestión del flujo que se está viendo, sobre todo en la parte de sus fronteras. Entonces, a mí me parece muy grave de parte del gobierno mexicano porque finalmente genera una situación que ya se había visto muy delicada en términos de los derechos humanos y sobre todo por una cuestión, que es que se abre, fíjate, aquí está todavía más grave, se abre no solo a la posibilidad de que se retornen personas de algunos países de Centroamérica, sino a cualquiera de la región que esté en la condición de asilado político, salvo mexicanos, que tú lo mencionaste al inicio. Entonces, es una situación que abre el espectro y que ya nos anuncia que había problemas, por ejemplo, nada más por decirlo, con la población de Haití que no habla español. Bueno, vamos a tener que tener eso en cuenta para la hora de atender a estas personas que regresarán en miles hacia el territorio mexicano, del cual seguramente habían partido antes, Carmen. Estamos ante una situación en donde se repite lo que podríamos calificar como una mala práctica, ¿no?, en términos migratorios, y lo que significa una concesión de parte del gobierno mexicano por segunda oportunidad, y del gobierno de López Obrador, precisamente, y de el premier Ebrard, ¿no?, eh, porque vuelve a doblar la mano, digamos, ante la presión de Estados Unidos, que se ve ciertamente agobiado por una llegada masiva de solicitantes de refugio, ¿no?, y que obliga propiamente a México a establecer un nuevo programa donde los migrantes tienen que solicitar un refugio, quedarse en México por a lo menos 6 meses. Creo que lo más
crudo podríamos decir de esto es que es la resolución de un juez de Texas, ¿no?, la que finalmente obliga a Biden, aunque él hubiera podido pelear más a nivel de judicial, ¿no?, que obligue a su vez a México, ¿no?, a establecer un programa que va en contra de precisamente los protocolos más básicos, en donde la solicitud de refugio, ¿no?, en un país en ningún caso se ha visto, es un caso único, lo devuelven al otro país de tránsito para poder quedarse esperando una resolución. Yo creo que este modelo tan especial, ¿no?, ha sido criticado precisamente por todas las agencias internacionales, por la OIM, por ACNUR, por UNICEF, como un programa que para nada está en digamos, los estándares universales sobre refugio en el mundo entero. Bueno, aquí tenemos que recordar varias cosas, Jorge, por supuesto. ¿Cómo empezó esta etapa de la historia de México y Estados Unidos que desde luego tiene como punto de arranque pues a Donald Trump? Estamos recordando desde luego hoy cómo Trump impuso circunstancias que en otro momento hubieran sido inadmisibles para México, pues bajo una amenaza directa, abierta, de poner aranceles. No podemos olvidar que México tuvo que ceder y estrenar a su Guardia Nacional para frenar el flujo migratorio y aceptar una serie de circunstancias, incluyendo fundamentalmente el quédate en México. Pero bueno, ya no es Trump, ahora es Biden, ahora es una orden judicial. Pero bueno, el punto aquí es que está avanzándose en un territorio donde nos seguimos preguntando, y te pregunto, Jorge, ¿estamos cerca, lejos de una figura que existe en el mundo que se llama tercer país seguro? Es decir, algo que en algún punto México va a aceptar para acordar específicamente condiciones económicas y de otro tipo para que México sea ya directamente el lugar pues de recepción de los migrantes, aquellos que no quiere Estados Unidos. ¿Qué dices, Jorge? Bueno, México se ha negado sistemáticamente a eh, considerar este tema, del cual tenemos presiones muy, muy fuertes desde el gobierno de Peña Nieto, en donde también él se negó de manera explícita, ¿eh? Pero ya con el comienzo del gobierno de López Obrador, se acepta este modelo tan peculiar de devolver a los migrantes solicitantes de refugio a territorio mexicano. Y México se tiene que ocupar de esto con un costo humanitario realmente muy, muy fuerte, porque no había condiciones adecuadas para hacerlo, más en tiempos de COVID. Realmente fue una situación desastrosa en la frontera norte, cerca de 70,000 personas, con familias enteras, con niños, cerca de año y medio estando en esta situación, y luego para que no les den no les accedan a la solicitud de refugio. Realmente es una situación muy, muy rara, muy, muy especial, y que sí tiene que ver con, digamos, no acepta México formalmente ser un país tercer país seguro, pero en la práctica sí lo está aceptando. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en Tapachula, ¿no? En Tapachula es un tapón específico de detener a los migrantes por meses y meses para que no lleguen a la frontera norte. Por otra parte, México ya ha accedido, después de dilatar esta situación tan difícil con los migrantes haitianos, a considerar que es un caso muy especial y que requiere de soluciones especiales, diferente al caso de los centroamericanos. Se trata de lo que podríamos llamar un pueblo
nómada. Es decir, es un pueblo que sale de su país, va a trabajar a Brasil durante muchos años, también a Chile, finalmente se mueve otra vez atravesando todo el continente. Es decir, es un patrón migratorio totalmente distinto, y estamos en esa situación donde México prevé que esto no se acaba, que van a seguir llegando centroamericanos. Ahora se incrementó notablemente la migración de nicaragüenses, ¿eh? De cubanos. Acaba el gobierno de Nicaragua de conceder paso sin visa a los cubanos, por lo tanto van a llegar cantidad de cubanos a Nicaragua y van a llegar a México. Es decir, es una trampa en la que ha caído México, pero yo creo que se resiste a caer en la trampa formal de firmar un convenio sobre tercer país seguro, porque México es el último país de tránsito. Y eso geopolíticamente es muy complejo para el país, y por eso está aceptando concesiones para no firmar un acuerdo de tercer país seguro, ¿no?